Hola, hoy en Retrologando vamos a recordar la figura de un hombre muy importante del teatro, muy olvidado y a veces no siempre valorado como ha merecido, a pesar de todo. Me refiero a Álvaro Custodio. Álvaro Custodio nace en Écija en 1912 y desde muy temprano pues empieza con su dedicación, su devoción hacia el teatro, tanto así que empieza a participar en la barraca, en el grupo de Lorca, en las giras por Galicia, Asturias y todo esto. Él estuvo participando como actor, como dramaturgo tal, pero se llevaba muy mal con Lorca. Se llevaba muy mal, se llevaba tremendamente, estaban siempre peleándose. Tanto así que pasen 5 años, él participa en las primeras lecturas, pero por desavenencias con Lorca se coge y se va de la barraca, abandona el grupo y ya no tiene más vinculación con nada de Lorca ni nada. Llega la guerra civil, él era un afiliado y un militante de facto del Partido Comunista. Llega la guerra civil, llega la derrota y entonces él se tiene que exiliar. Él va a Francia, de Francia pasa a Cuba, en Cuba está 1 año y pico, donde ya va conociendo la cosa y va a su destino definitivo, salvo la vuelta a España, que será México. En México llega pues al principio de los 40 y empieza a ver tal igual. Empieza a convertirse en una figura, empieza a trabajar en teatro siempre, tanto así que él es el creador, fundador del Teatro Español de México y del Teatro Clásico de México. La Compañía de Teatro Clásico de México la fundó él. Gente como Ignacio López Tarso, si no el más importante actor mexicano que ha habido, uno de los 2 o 3 más importantes que en teatro y en cine, lo hizo debutar él. O sea, él daba clase, él le explicaba, le enseñaba teatro, él llevaba, escribía los textos, los elaboraba y los dirigía. Era un hombre que tenía una formación teatral muy, muy importante, tenía una cultura vastísima de teatro. Y ya digo, México, pues bueno, el premio más importante de dirección de México se llama Álvaro Custodio, de dirección escénica se refiere. Se llama Álvaro Custodio. Y él, bueno, pues cuando ya fallece Franco, pues él vuelve unos pocos años después, en el 78, vuelve a España y se instala en San Lorenzo del Escorial. Con su mujer, con Isabel, una mexicana encantadora. Álvaro era un hombre muy alto, muy grande, muy fuerte, con los ojos claros, con una gafa. Ella era muy chiquitita, era muy bajita, muy delgadita, pero siempre riendo y siempre muy contenta. Y estuvo allí pues trabajando. Él llevó un grupo de teatro vocacional, que es otra forma de llamar a un grupo de teatro amateur, que hicieron obras de él bastante y de otros autores, porque él no solo escribió su obra, él además que sus obras siempre tienen, ahora lo comentaremos un poco más, una vinculación con otros materiales, ¿verdad? Entonces él en el Escorial pues estuvo haciendo hasta que, bueno, pues de pronto una enfermedad pues lo tuvo en el hospital un tiempo, lo que no le impidió seguir inventando obras nuevas, y de pronto pues un día pues se murió. Entonces la mujer con la que había pasado, esta Isabel de la que digo, con la que había pasado pues toda la vida, pues no lo pudo superar. No lo pudo superar y al mes pues se murió también falleció, se quedó pajarito. Y esto fue la historia de Álvaro e Isabel, que fue una historia muy, muy bonita porque además se querían mucho y siempre estaban haciendo bromas, era una cosa graciosísima. Él tenía un carácter fuerte y ella era toda dulzura. Y entonces Álvaro, le decía así, entonces ya él se quedaba más tranquilo. Era estupendo, era una persona, los dos, eran 2 personas estupendas. Él no esquivaba nunca una polémica, una discusión, él le encantaba todo eso. Y así está muy bien, es una postura que bueno, me parece muy, muy, muy saludable. Él, ya digo, él escribió teatro, él escribió versión, él fue estudioso de teatro también, él publicó, por ejemplo, recuerdo una edición que incluye una obra de Buero y otra de Antonio Gala que prologa él, que hace el estudio preliminar él. De Buero creo recordar que es Las cartas boca abajo, de Gala no recuerdo cuál, en esta misma editorial, en esta que tenemos aquí. Editorial, Ediciones Tarraco, colección Arbolí. Aquí tenemos otra cosa, pero en esta misma editorial publicó esto que digo.
Él, por ejemplo, también hizo otro libro sobre el corrido mexicano, sobre las canciones del corrido popular mexicano, primero con un estudio, después con letras recopiladas de lo que eran los corridos más conocidos. Y después, por ejemplo, a medida que lo hemos sacado, estas versiones, como por ejemplo hizo esta de Hamlet, traducción castellana, edición y estudio de Álvaro Custodio, que según él era la mejor versión que había de Hamlet en español. Él hizo una del Quijote, que yo no sé si llegó a estrenar o no, publicada no está publicada, que duraba la friolera de 4 horas. Sobre escena duraba 4 horas. Y después tuvo esta que le reportó muchas satisfacciones porque funcionó muy bien, esta sí se la montaron y se publicó, está aquí publicada. Su versión de La Regenta de Clarín. La versión de La Regenta, que ya digo, se estrenó, funcionó muy bien, era una versión. Hombre, lógicamente en La Regenta tienes que cortar cosas, pero una versión de un par de horas y que fluía muy bien esta versión, ¿eh? Era un trabajo muy importante que hizo él. Pero también escribía sus propias obras, quitando la primera, que es esta, La Borrachera Nacional. Esta es una edición de 1940 cubana, de Cuba. Esto es una pieza pues, que podría estar perfectamente integrada en la línea del esperpento de Valle Inclán, de Luces de Bohemia o del Ruedo Ibérico. Por ejemplo, una multitud de personajes, y La Borrachera Nacional alude, ya digo, está escrita en Cuba, pero claro, no se refiere a Cuba, se refiere sobre todo a España. Pues bueno, un posicionamiento, digamos, ético, que va conduciendo al desmadre, que va conduciendo al dislate y que en cierta medida, extrapolando y leyendo entre líneas, en cierta medida es la justificación que propone Álvaro también de las disensiones que había entre la izquierda, las gentes que defendían la República en la guerra civil. ¿Por qué se llega a pasar esto cuando en teoría debía haber sido muy fácil haber obtenido la victoria, puesto que eran mejor preparados y estaban aquí? Los otros tenían que ir viniendo, tenían que ir ocupando, y bueno, eran militares y tal, pero también había militares fieles a la República, a la legalidad vigente. Entonces, estas desavenencias, que si anarquistas, que comunistas, tal, pues en cierta medida, de forma un tanto tangencial, están reflejados en esta La Borrachera Nacional. Más obras de Álvaro Custodio. Esta primera, lo que digo, es una excepción, porque es una que es absolutamente materiales propios. O sea, aquí no, hombre, la influencia evidente de Valle Inclán es a todas luces obvia, pero las demás obras que vamos a ver, hay una serie de influencias muy notables siempre. Por ejemplo, El Sacrificio de Pandamurti, lo tenemos aquí. El primer título, la primera versión de esta obra fue El Sacrificio de Isaac. Lógicamente está aludiendo al pasaje bíblico de Abraham con su hijo, tal y que cual. Esto es una obra, como todas las de él prácticamente, en clave de farsa, de tragifarsa, me atrevería a decir, en el sentido de que estamos asistiendo a algo que es poderosamente triste, doloroso, pero transmitido de una forma que puede incluso hacer reír. El Sacrificio de Pandamurti es que se inventan un sistema económico muy importante, se inventan una especie de redentor, un mesías nuevo, que es el Pandamurti al que lo del título. Y resulta que empieza a hacer milagros tal igual, y cuando viene una época de vaca flaca, se tiene que sacrificar para que se beneficie el resto. Es una cosa así un poco. Es que en esa misma línea, en una línea parecida, en Los 9 Montes Pelados, o El Milagro de las 3 Ciruelas, es más coña todavía también, que estamos un poco en lo mismo. O sea, aquí hay un consejo, hay una pandemia, una peste, una cosa, y entonces buscan el sacrificio ritual de uno de los personajes para evitar y superar este desastre que está habiendo. Ya digo, aquí pues por ejemplo estamos tomando elementos bíblicos. Hay otra obra que yo no tengo la edición, se llama El Patio de Monipodio, que naturalmente está basada en material cervantino, en Rinconete y Cortadillo, pero también en diversos entremeses que él va entremezclando en la acción. Era una obra también muy curiosa, muy bonita. Pero por ejemplo, aquí tenemos El regreso de Quetzalcóatl, la epopeya azteca. Lógicamente México es una cosa que él conocía muy bien. Estos son las leyendas nahuas. Las leyendas nahuas de México, él, que ya digo que las conocía, estaba aburrido de conocerlas,
las va sintetizando y las va relacionando unas con otras, hasta hacer este espectáculo épico de la historia azteca, de la mitología azteca. Cabe decir, a propósito de este Quetzalcóatl, algo también que se podría aplicar al Pandamurti y a los 9 Montes Pelados y en general a toda su obra. Es una obra, aparte de ese elemento culturalista que ya he mencionado, que él era un hombre muy preparado y que todo esto se ve en estos textos, espectacularmente son muy grandiosos, son espectáculos muy importantes. No son unos espectáculos de una habitación cerrada para nada, ni nada semejante a esto. Al contrario. O sea, aquí pues, por ejemplo, que hace el regreso de Quetzalcóatl era para hacerlo al aire libre. O sea, al pie de las pirámides aztecas aquellas. O sea, el Pandamurti también necesita un despliegue amplio. Él no solía jugar con la limitación, sino al revés, con la espectacularidad de las funciones de teatro que él escribía y que él iba haciendo. Hay más obras, un hombre llamado X, hay una serie de obras que no están publicadas, pero aquí también tenemos, en este número de la revista Canente, otra, porque esto que estoy refiriendo de la espectacularidad, toda vez que unido a ese beber de fuente ajena, ese utilizar materiales anteriores, tenemos Eva y Don Juan, el mito de la seducción. Eva y Don Juan, el mito de la seducción, pues ya está dicho en el título lo que es. ¿Qué pasa? Que jugamos con una clave farsesca, como en casi todo su teatro, como ya he dicho. O sea, aquí no estamos hablando de un teatro dramático, de un dramatismo terrible, no. Aquí lo que estamos es un poco desacralizando lo más importante, quitándole el grano grueso y tratándolo pues como una coña a cosas que tienen mucha seriedad, pero es que Estambul lo hace muy bien. En este caso, las relaciones de pareja, porque habla de la seducción, porque, claro, lógicamente Don Juan es el gran seductor y él propone a Eva como la gran seductora. Naturalmente, en el combate entre ambos, la vencedora es Eva, como no puede ser de otra manera. Pero también juega con otros sentimientos. Sentimientos que después se amplificaron en otra obra, que era una trilogía muy amplia, que esto sí, de caballeros, de palacios, de escenas, que se titulaba El Tálamo y el Trono. Yo lo tengo por aquí en fotocopias también, porque esto no está publicado. Esto fue muy reciente, fue en la fecha muy próxima antes de fallecer. Me lo mandó en un sobre, pero me lo mandó para que yo me hiciera la fotocopia y le devolviera el ejemplar. Porque nada más que tenía aquel, porque era tan gordo que era carísimo hacer fotocopias. Y entonces yo así lo hice, me hice mi fotocopia y se lo devolví. Y lo estuve leyendo. Y es claro, es en 3 momentos de la historia la relación amor-sexo con la política, con los gobernantes. El tálamo y el trono, escenas de cierto nivel, de un erotismo fuerte, elevado, y por supuesto con un nivel referencial automáticamente de primera línea. Claro, que muchas veces había que ponerse a indagar a qué se estaba refiriendo porque, claro, era un hombre de una cultura muy amplia. Y también, para terminar, es muy interesante todas estas, porque, claro, hemos referido temas de mitos bíblicos del cristianismo, temas de la mitología azteca, pero es que él también conocía, por ejemplo, las orientales y estas cosas. Le interesaba mucho todo lo que es la supraterrenidad, por así decirlo, lo que está por encima de lo pedestre. Entonces, él hizo esta novela, 1086 demonios, donde aquí esto es una historia también en la misma línea del teatro que hemos hablado, ese sarcasmo, ese sentido sardónico de las cuestiones, donde en el Vaticano pues van a beatificar a un monje español que había estado en el Tíbet y había estado por aquí y por allí. Y lo que vamos viendo es que el monje lo que tenía era todo menos para beatificarlo. Era un sátiro, y se iba con una y con otra, iba haciendo lo que le parecía. Él fomentó, el personaje, se entiende, pues el politeísmo de allí, lo fomentó y lo asumió como propio, con lo cual un poco esta canonización, pues bueno, esto es, digamos, el arranque hasta la mitad. No voy a contar toda la novela, porque esta novela sí se puede leer en 6 barral, y es una obra absolutamente recomendable, es una obra muy divertida y con mucho contenido, mucho fondo de contenido en el texto. Esto es lo que hemos querido decir un poco de Álvaro Custodio. Hombre, podríamos estarnos ahora hablando, porque es que podríamos hacer un análisis exhaustivo de todas sus obras, de todas sus versiones que hizo, no solo la del Quijote, la de la Regenta, no, hizo más cosas, sobre todo en México, porque es que en México hizo de Calderón de la Barca, hizo también 3 o 4 dramaturgias, o incluso versiones porque mezclaba distintos textos y entonces elaboraba un texto diferente partiendo de un par de ellos.
fin, habría mucho que hablar, pero bueno, por el momento lo dejamos aquí. Esperamos que a quien lo conociera, supiera su existencia, le haya recordado, y a quien no, pues que le interese descubrir un hombre que tenía mucho talento y mucha sabiduría. Pues nada, si te gusta le puedes dar me gusta, si quieres te puedes suscribir, recomendarle a los que conozcas de tu entorno, por donde te muevas, en tu contexto, que se suscriban. Podéis participar en la promoción de los del Mortadelo, que estáis para suscriptores. Y por nuestra parte nada más, nos vemos en otro vídeo. Un saludo.